Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente en Futurar, pensar y hacer, que se emite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 429 de Flow, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, personal del Paraguay y en todos los cable operadores de nuestro país. Y en una semana de coronaciones. El día martes hubo dos coronaciones. Uno en el norte, en Estados Unidos, donde arrasó Donald Trump. Nuevamente las encuestas que habían vaticinado y previsto un escenario muchísimo más parejo, con posibilidades que el mismo martes no se defina la elección, fallaron totalmente. Donald Trump arrasó en casi todo el país, ganó el voto popular por más de 5 millones de votos a su contendiente Kamala Harris y obtuvo mayorías en ambas cámaras, tanto en la de senadores como de diputados. O sea, es un reingreso nuevamente al escenario político mundial que obviamente va a tener efectos políticos muy importantes. Y la otra coronación se dio en nuestro país. La Junta Electoral del Partido Justicialista proclamó presidente o presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, que también obviamente va a traer efectos políticos muy importantes en la política en general y específicamente en el peronismo a nivel nacional, ya que va a ser ella la conductora de este justicialismo en las elecciones de octubre del año que viene, pasando por las PASO en el mes de agosto. O sea que indudablemente es una semana políticamente muy rica. A partir de ahí fue que hoy invitamos a un analista de opinión pública que ya ha estado, ya nos ha visitado, que es Raúl Timerman, un hombre muy conocedor de la opinión pública, con mucha información, ya que está tomándole el pulso semana a semana a la opinión pública. Así que con él vamos a estar hablando un poco de cómo está viendo, cómo está la imagen de Milei, si hay un Milei en caída o un Milei con cuesta arriba. De esto todo vamos a estar hablando. Ahora hacemos una breve barrida y vamos a la nota editorial. Hoy la idea central es: ¿hay espacio para una coalición de centro en la política argentina? Desde allá en el año 2013, cuando Sergio Massa triunfó ampliamente en las elecciones de medio término en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ganando en ese momento su contrincante representando los intereses del kirchnerismo era el intendente de Loma de Zamora, Martín Insaurralde. A partir de ahí, Sergio Massa instauró la ancha avenida del centro. En el 2015 no lo pudo coronar, terminó tercero en esa elección que fue Mauricio Macri electo presidente de la República. Con mucha intensidad se dio el año pasado ese espacio
quería ser liderado por Horacio Rodríguez Larreta, que no llegó a ser candidato, o sea que como precandidato a presidente perdió abruptamente frente a Patricia Bullrich en las PASO de Juntos por el Cambio. O sea que indudablemente lo que vamos viendo, que esa ancha avenida del medio, ese centro que yo diría lo políticamente correcto, queda totalmente subsumido por dos espacios o por los extremos. En su momento, kirchnerismo, antikirchnerismo. Hoy, mileísmo, antimileísmo. Digamos, y coronada ya como líder indiscutido del peronismo, Cristina Kirchner, está claro que ese espacio de centro tiene más incertezas que certezas. Van a tener que trabajar mucho los distintos actores políticos para poder ser una alternativa electoral competitiva. Y me parece que el primer dato concreto que podemos dar de este tema es que hay demasiadas figuras que quieren transitar ese espacio. Sectores del radicalismo, sectores del peronismo no kirchnerista, sectores liberales, sectores socialistas, tratando de confluir en un espacio en común. Ahora, todos con intereses personales, porque muchos de esos actores que están trabajando en esa línea ideológica de armar el centro y romper la polarización clara que se viene dando en los últimos 20 años en la Argentina, terminan mandato. Y todos tienen que renovar sus bancas, ya sea de senadores nacionales o de diputados nacionales. Lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires o en distintas provincias argentinas. O sea que indudablemente van a tener que trabajar mucho, van a tener que dialogar mucho y van a tener que consensuar. ¿Es viable? Este es el gran interrogante que se está planteando. Hoy, globalmente, lo que está puesto en el centro del escenario político es los extremos, son las antinomias. Lo vimos claramente esta semana, el día martes, en los Estados Unidos, con un Donald Trump que sería lo políticamente incorrecto en su discurso, muy fuerte en sus agresiones hacia la figura de su contrincante momentánea, que en este caso fue Kamala Harris, vicepresidenta de la República. O sea, que lo que prolifera es el enfrentamiento. Lo vemos acá, vemos a un Javier Milei cada vez más duro, con todo lo que transita su espacio opositor que puede restarle votos, que eso fundamentalmente apunta a esa construcción de centro. Ahí es donde más castiga a los distintos actores políticos. Al único que hoy, digamos, sigue teniendo un respeto institucional y personal muy fuerte es a Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque lo necesita y mucho. Porque Mauricio Macri es hoy el dirigente que le está dando institucionalidad a este gobierno y al país. ¿Por qué? Porque gracias al aporte de ese bloque del PRO liderado por Mauricio Macri en lo formal, o sea que es presidente del partido, pero es Cristian Ritondo el que lleva adelante el liderazgo legislativo, logró bloquearle los 2/3 a los distintos sectores de la política argentina. Que no es un dato menor porque ese bloqueo de 2/3 elimina una situación que está muy latente
en muchos sectores políticos, que es el juicio político al presidente de la República. O sea, sacando a Mauricio Macri, a los demás que ocupan esos espacios que pueden transitar por el centro de la política argentina, es muy cruel el discurso de los libertarios y fundamentalmente del presidente de la República. Lo mismo pasa con otros actores como puede ser la prensa, donde cada vez con más intensidad sigue jugando muy fuerte y llegarlo a niveles de máxima en su discurso del presidente de la República. Pero está claro que este fenómeno es un fenómeno global. Es un fenómeno donde indudablemente muchos sectores de la sociedad argentina y de la sociedad global en general están, digamos, transitando este momento histórico. Y hoy claramente se está dando dos espacios que quedaron con dos líderes con nombre y apellido: Javier Milei, Cristina Kirchner. Van a tener que trabajar mucho, van a tener que generar muchísima creatividad, distintos actores políticos que quieran ocupar el espacio de centro y armar una propuesta electoralmente competitiva. Elisa Carrió, Martín Lustó, Facundo Manes, Miguel Ángel Pichetto, Juan Schiaretti, etcétera, etcétera, etcétera. No, digamos, son muchos nombres los que están transitando por ese espacio. Vimos últimamente la aparición pública, de alguna manera, pensando ya en un futuro de Horacio Rodríguez Larreta, digamos, pero creo que el desafío es arduo. Y también creo que hoy, desde la política, ese espacio van a tener que ampliarlo y agrandarlo, con el gran desafío que tienen, dejar de lado egos y empezar a pensar en una construcción plural. Ahí es donde yo empiezo a ver la dificultad de dejar esos egos, y ahí es donde me parece que se potencian los dos antagonismos. Esos antagonismos que desde el 2003 que Néstor Kirchner asume el gobierno nacional, que se potencia claramente en el año 2008 con el conflicto del campo por el tema retenciones, esas diferencias se fueron ampliando, esos antagonismos se fueron ampliando. Y digamos, hoy queda visible sobre superficie esos dos espacios, y que está muy cerrado en opinión pública desde el punto de vista electoral volver a recrear un espacio de centro que yo llamo lo políticamente correcto. Bueno, ya está en nuestros estudios, es el analista de opinión pública Raúl Timerman, y en la voz de Karina Rodríguez lo presentamos en Sociedad. Raúl Timerman es el presidente y director general de la agencia Publicidad, LAP. Licenciado en Ciencias Químicas por la UBA, su expertise en medios de comunicación masiva, opinión pública, planificación y negocios lo hace una voz necesaria de escuchar a la hora del debate en clave política y de gestión. En LAP ha participado en campañas comerciales, de posicionamiento, de gestión y consultoría, campañas electorales a nivel federal y provincial. Y también ha sido parte en programas de radio y televisión, brindando su punto de vista sobre la actualidad nacional y geopolítica. Asimismo, es el creador de los almuerzos políticos de los viernes en Pizza Piola, célebres en el ámbito de la consultoría y del periodismo. Hacemos una breve pausa y ya estamos con el invitado del día de la fecha.
Bueno, ya lo tenemos en estudios. Raúl Timerman, gracias por estar acá. Raúl, nuevamente. Gracias a vos, Carlos, para mí es un placer. Y hoy lo que quiero es, vamos a dividirlo en dos, porque te tengo que preguntar algo de lo que pasó antes de ayer en Estados Unidos. ¿Las encuestas volvieron a fallar o no? Porque todo parecía que había una mayor paridad, que esto se podía estirar semanas para ver quién resultaba ganador, y resulta que a las 2, 3 de la mañana, hora nuestra, ya estaba definido todo. Sí, indudablemente fue una sorpresa para todos aquellos que nos guiamos por la paridad en las encuestas, que la daban todos, digamos. No es que algunos decían que ganaba uno u otro, le daban mucha paridad. Yo creo que acá sucedió un fenómeno muy particular, que es, y que no es la primera vez que ocurre, que es el voto vergonzoso. Digamos, yo lo voto a Trump, pero no lo digo. Y después, cuando Trump gana, salgo a festejar que Trump ganó. Pero antes no lo digo, porque si Trump pierde, digamos, quedó mal, socialmente. Digamos, socialmente corresponde más el voto a Harris que a Trump, desde el punto de vista de la corrección política. Pero la corrección política, Carlos, es algo que está perdiendo puntos cada vez más. Digamos, Está puesta pata para arriba, ¿no? así es, cada vez más lo incorrecto es lo que gana audiencia. Y la audiencia, el rating, es lo que determina, digamos, la primacía en la opinión pública. Algunos dicen algo que me gustaría darle una vuelta. ¿Viste que dicen, por ejemplo, Milei es un producto de las redes sociales? Pero en realidad, primero existe el hecho que Milei produce. Es decir, primero existe ese Milei que iba desde hace 2, 3, 4 años permanentemente a la televisión. Y el Milei de las redes sociales existe después del hecho que produce Milei yendo a la televisión o haciendo una declaración. No es que va a las redes sociales. Yo creo que hay que tener en cuenta, ante la cantidad de estímulos que recibe un televidente o un oyente de radio, se calcula que una persona a lo largo del día, entre estímulos audiovisuales y radiales y visuales y auditivos, recibe alrededor de 70.000 estímulos. Entonces, para retener alguno de esos estímulos, tiene que llamarte poderosamente la atención, te tiene que conmover, te tiene que chocar. Y da la impresión que la corrección política ya no conmueve más. Si uno mira, la campaña de Trump fue una campaña terriblemente agresiva. La campaña de Milei en la Argentina fue una campaña terriblemente agresiva. Las campañas de Bolsonaro, las de Meloni, son campañas terriblemente agresivas. Y lo que los une es eso, porque después cuando comparás Milei con Trump. Milei contento de que haya ganado Trump en Estados Unidos, lo felicita, piensa que económicamente le puede ir mejor a la Argentina desde el punto de vista del crédito. Pero son el día y la noche desde el punto de vista de la política a llevar a cabo. Trump no es un globalista. No, al contrario, es un proteccionista. Exactamente, yo le diría a los tucumanos vayan pensando el tema de los limones de nuevo. Totalmente. Porque cierra el mercado, aumenta los aranceles, apoya a la industria. Durante el primer gobierno de Trump, Estados Unidos recuperó el primer puesto en la industria automotriz. Y Trump, durante su campaña, la fábrica de tractores John Deere le dijo, si ustedes llegan a instalar en México una fábrica como tienen previsto, le pongo el arancel el 100% y no entra un tractor. O sea, es muy duro en eso, en esa política
proteccionista e industrialista porque cree en el trabajo. Digamos, cree que hay que dar trabajo, no puede haber desempleo, tiene que haber trabajo para todos. Sí, sí, creo que esto es clarito, ¿eh? O sea, es la antítesis de lo que pregona. Sí me parece que, como bien decís vos, en las formas tienen, digamos, un mismo patrón, ¿no? O sea, porque esto que estabas hablando de Milei, esta semana fue, creo que al principio de semana estuvo en el programa de su pareja, Sí, de Yuyito. de González, Yuyito González, y él lo que planteaba es esto que venís diciendo vos con respecto a las redes sociales, que él utilizan fuertemente las redes sociales por un tema económico, o sea, no tenían dinero para poder afrontar una campaña política con los medios tradicionales y ahí es donde empiezan a poner mucha energía y mucha potencia en las redes, pero viene posterior al grado de irrupción mediática que él tuvo, ¿no? Exactamente. Vos fíjate, hay algo que potenció las redes, que es, yo para expresarme ya no necesito un intermediario. Ya no necesito, por ejemplo, juntarme con Carlos Germano y que Carlos Germano en uno de sus programas diga algo que yo quiero que diga. Lo digo directamente a través de las redes. Exactamente. Es decir, salió la intermediación. Y la utilización de las redes, ¿qué desarrolló? Los influencers. La utilización de las redes desarrolló aquellos que tienen influencia en las redes sociales y no son los mismos que tienen influencia en la prensa escrita o en la televisión. Son otros los influencers de las redes sociales. Es más, te diría, no los conozco. Lo que aparece en nombre, ¿viste? Dicen, hablan creo que del gordo Dan, o sea, así sí, figuras que vos decís. ¿Quiénes claro, son? Nunca lo escuchaste, nunca lo viste, qué sé yo. Pero bueno, yo lo que estuve observando, digamos, nosotros hacemos estudios de opinión pública y seguimos la opinión pública muy de cerca y análisis político. Estuve observando una cosa que tiene que ver con la agresividad de Javier Milei. Javier Milei es agresivo con los periodistas que le hablan a su público. No es agresivo con los periodistas que le hablan al público de Cristina Kirchner. Fíjate las intervenciones de él cuando llama ensobrados o cuando les dice mentirosos, se refiere a gente que escribe en La Nación o escribe en Clarín o está en TN. No se refiere a los de C5N o a los de Página 12. Nunca. Nunca. Cuando agrede a los políticos, agrede a políticos que le hablan a su público. No agrede a los políticos del otro lado de la grieta. Digamos, de pronto agrede a Pichetto, que le habla a su público, agrede a López Murphy, que se tuvo que internar. López Murphy, que para votar una ley dejó a su hija, que se estaba muriendo en Estados Unidos, creo que falleció finalmente, falleció. Vino acá y sufrió un maltrato terrible, lo tuvieron que internar. Bien, es agresivo con aquellos que compiten con él en el mismo público, que le hablan al mismo público. Y no es tan intolerante como fue intolerante el cristinismo con los propios. Te diría, no permite disidencias, libres pensadores, y aparte es tajante en la toma de decisiones respecto a la separación de gente que él considera que se equivocó. Digamos, el último ejemplo, el más relevante, el de Mondino, por ejemplo. Que siguió una tradición de Argentina, histórica, digamos, histórica, no cambió absolutamente nada. Exactamente. No, esto que estás planteando es así. Fíjate, en esa línea de lo que estás diciendo, con el único que todavía sigue manteniendo... Mauricio. Efectivamente, Macri. Pero porque lo necesita Mauricio Macri. Es fundamental Mauricio Macri para...
terrible en la elección en la provincia de Buenos Aires. No, pero aparte hay otro dato, Raúl. Y aparte la cantidad de diputados que maneja. Bloqueó los 2/3. Mauricio Exactamente. Macri le permitió bloquear los 2/3 Así en la es. Cámara de Diputados. Hacer valer Con el todo lo veto. que significa ese 2/3. Y desaparece el fantasma del juicio político. Exactamente. No, eso es verdad, excepto Mauricio Macri. Ahora, vayamos al otro lado, porque hay una grieta que parece difícil de ser invadida por una avenida del medio por ahora, a pesar de que hay muchos que están Trabajando en eso. Pero vayamos al otro grado. ¿Cuál debe ser el pensamiento de Cristina Kirchner? Debe ser, está saliendo todo a pedir de boca, debe pensar. Porque le está saliendo... Javier Milei la ubicó a ella, la posicionó como la oposición y ella se coronó como jefa de la oposición al ser presidenta del Partido Justicialista. Exactamente. O sea que debe pensar que las cosas le están saliendo bien. Y Pero aparte se necesita mutuamente. así es. Se Ambos. necesita mutuamente. Y esa persistencia del enfrentamiento entre el kirchnerismo y el mileísmo es el que bloquea la posibilidad de aparición de una tercera fuerza. Tal es así que al radicalismo lo han hecho prácticamente desaparecer, al macrismo como voto lo han hecho prácticamente desaparecer, y esto creo que va a seguir por bastante tiempo, por lo menos con seguridad hasta la de medio Eso no término. tengo ninguna duda. Y aparte hay otro dato en esta cosa que te digo que se necesita mutuamente. No sé si coincidís. El gobierno de Milei avanzó fuertemente en la constitución de una nueva Corte Suprema de Justicia, nombrando o nominando 2 candidatos. Sí. La llave la tiene Cristina Kirchner. La llave la tiene el bloque de los 33 en la Senadores. Cámara de Senadores. Digo, de esa manera, la pregunta que te hago, y no es información ni tampoco análisis, es nada más que lo que vengo viendo, yo creo que en todo el tema judicial debe haber muchísima más charla que la que nosotros imaginamos entre sectores del mileísmo y del kirchnerismo. O sea, en el sentido de empezar, porque hoy sí o sí necesitan a Cristina Kirchner. Si quieren avanzar en el tema judicial y fundamentalmente el hijo que llegue a la Corte Suprema, yo te diría que para mí es de vital importancia. Hoy la figura es Cristina Kirchner, si no, no tiene ninguna posibilidad. Sí, yo creo que efectivamente, como decís vos, digamos, si quieren llegar a una solución en ese tema, porque si la Corte queda este año con 3 miembros, no resuelve absolutamente más nada, porque va a necesitar el voto de los 3 y la unanimidad, y no se va a dar, porque los fallos de la Corte son por mínimo de 3. Sí, sí. O sea que tampoco sé si no es Lo que buscan. Tampoco sé si no es lo que buscan, dejar una corte sin, No, pero ahí tenés sin que- posibilidad de votar. Pero yo creo que el diálogo entre gente de Cristina y gente de Milei es un diálogo constante del primer momento. Yo no puedo dejar de lado que el jefe de campaña de Guado presidente es socio de Santiago Caputo. O sea que no puede ser que no haya diálogo ahí. Seguro que hay diálogo. Sí, yo coincido contigo, por eso digo, no lo tengo como información, Sí. pero sí es lo que vas viendo, porque creo que de la forma que se viene dando todo este armado político, que para la política ya la elección 2025 de mañana, o sea, ya están todos en el armado y demás, o sea, se fue generando un escenario donde esa ancha avenida del medio que la inició Sergio Massa en el 2015 cada vez es más angosta, ¿no? O sea, cuesta Sí. mucho. Sí, hay gente trabajando en eso que aspira a presentarse en las elecciones, que considera que sacando un 15% en la provincia de Buenos Aires y un 20% en la ciudad, quedan posicionados Exactamente.
para arrancar de ahí para la presidencial. Hay algo, Carlos, que va a suceder. Esta vez, al día siguiente de la elección de medio término, empieza la carrera presidencial. Vamos a tener 2 años de campaña. No tenga ninguna duda. Hacemos una breve pausa y seguimos charlando con Raúl Timerman. Raúl, antes del corte estábamos empezando a hablar de esta coalición de centro, esta avenida del centro que es políticamente correcto, se habla siempre previo a cada una de las elecciones y nunca se termina de consolidar, ¿no? Digo, ¿cómo estás viendo? Porque indudablemente hay muchos actores que quieren caminar por ese andanivel. Hasta, te diría, empieza a tener una irrupción pública Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió, que manifestó que va a ser candidata por la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás viendo ese...? Y gente que vos me mencionabas que terminan su mandato. Claro, exactamente. Termina mandato Emilio Monzó, termina mandato Facundo Manes, termina mandato Diego Santilli. Martín Lustó, hay varias figuras que terminan mandato. Sí, yo pienso, hay una desaparición del PRO. El PRO quedó como el PRO de Mauricio Macri. ¿Por qué? Patricia Bullrich está integrada a La Libertad Avanza, Horacio Rodríguez Larreta está formando su propia agrupación, tiene un proyecto diferente. Vidal, que sigue con Mauricio Macri, ha perdido peso político, se ha desdibujado totalmente. Sí, sí. Y queda como figura Mauricio Macri en el PRO. Y yo creo que Mauricio Macri y Javier Milei se necesitan mutuamente. Y si vos pones a Macri del lado de Milei y agarrás el peronismo que se nuclea alrededor de Cristina Kirchner, te queda una cantidad enorme de gente dedicada a la política en el medio de esos dos extremos con un discurso moderado, de centro, racional, etc. Yo lo escuchaba a Schiaretti el otro día en El Tigre, en una cantidad de charlas Ciudad Futura que está armando Julio Zamora, y Schiaretti decía, un país normal es un país donde la gente trabaja y los chicos van al colegio. Pero yo nunca escucho a un joven de 20 años decir que eso es un país normal, ¿no es cierto? O sea, hay un diálogo, un discurso de la racionalidad en un grupo de gente a la que de alguna manera yo adhiero, digamos. Las cosas son... La política se trata básicamente de una conversación y de llegar a acuerdos para construir cosas para seguir adelante. Pero bueno, ¿cómo se hace para construir eso? Yo pienso que la verdadera intento de construcción de algo diferente es algo para reemplazar en la próxima elección presidencial a Javier Milei y que no sea Cristina Kirchner la que participe de ese espacio. Yo creo que la única manera de generar eso es con un proyecto de país, que se pongan de acuerdo gobernadores de diferentes signos políticos, que sea un proyecto federal, que o sea, un corte transversal ideológico, es decir, partidario. Así es, pero federal, sí, sí. No del AMBA. Acá el gran peligro que se corre es que sea el conurbano el que maneje la política nacional. Y digamos, si hay intención, si vos mirás la línea de Cristina Kirchner, va un poco en esa dirección. Yo creo que los gobernadores están por primera vez dándose cuenta de que necesitan un proyecto propio. No es casual que cuando aparece un interés propio de ellos, como el de la hidrovía,
se junten los gobernadores del litoral donde participa Gildo Infran y Frigerio. Totalmente. Digamos, cuando hay un interés común, los gobernadores se juntan. Yo creo que los gobernadores deberían generar un proyecto federal para el país y ellos designar quién debe ser el responsable de llevarlo a cabo, tener un candidato de los gobernadores. Y fíjate vos que esto que estás diciendo, de alguna manera, es plausible porque también en la última elección, uno de los grandes perdedores en el escenario federal fueron los peronistas, porque han perdieron Santa Cruz, perdieron San Luis, perdieron Entre Ríos, así que me estoy acordando ahora a vuelo de pájaro. Digo, entonces creo que hay mayor amplitud, digámoslo, de un solo tinte o color político, o sea que es bastante plausible que si pueden encontrar alguna... Manejan 6 provincias los consenso, peronistas, pero nada más. aparte, Nunca manejaron tan pocas provincias. Tampoco, ¿no? Y la sexta la estás agregando tironeada, que es Córdoba, con una Córdoba... Sí, un peronismo cordobés. Digo, yo creo que ahí me parece que tienen que anteponer los egos, ¿no? O sea, creo que si privilegian la política y no los egos, por ahí se puede encontrar un espacio. Bueno, yo pienso que la necesidad puede hacer que privilegien la política. Vos pensás que hay gobernadores, digamos, que apoyan a este gobierno, pero la están pasando muy mal. Un ejemplo es Rogelio Frigerio en Entre Ríos. No le está yendo bien, le está yendo mal y él apoya al gobierno. Pero tiene tantas restricciones presupuestarias que se encuentra con que se le hace muy difícil gobernar. Es razonable que se le haga difícil a Axel Kicillof, porque la provincia de Buenos Aires siempre fue ingobernable, digamos, desde el punto de vista de presupuesto propio, y está enfrentado con el gobierno nacional. Pero no es previsible que a un hombre como Frigerio, que viene de haber estado en el poder, digamos, se le haga tan difícil manejar la provincia, siendo que él apoya al gobierno nacional. Y este gobierno nacional ha conseguido el apoyo de 16 gobernadores, teniendo minoría absoluta en el Congreso. O sea, yo creo, tengo mucha expectativa respecto a las elecciones de medio término, pero más expectativa tengo respecto a lo que pase al día siguiente, porque creo que la lucha por el Ejecutivo, por la presidencia, empieza al día siguiente de la elección de medio término. Sí, porque aparte, en la línea que estás analizando, también es verdad que la fragmentación de los partidos políticos, fundamentalmente de los dos que marcaron el eje político en los últimos 41 años, que son la UCR y el peronismo, indudablemente lo que sobresale son más las disidencias que los consensos. Bueno, lo del radicalismo... fragmentación, claro. Coincido con vos. Se están fragmentando los partidos políticos. Básicamente está influenciando muchísimo. Ya no vale la organicidad de un partido político con su doctrina, digamos, como fue el radicalismo y el peronismo históricamente, sino que vale la prepotencia del liderazgo, tener un líder capaz de unificar, como es Milei o como es Cristina Kirchner, digamos. Y a esas dos figuras políticas, por ahora no se le contrapone nada, absolutamente nada que tenga peso en la sociedad. Por eso, si existe una tercera opción, si va a existir, hay que construirla. No existe. No, hoy creo que eso está vacío, el espacio está vacío. Es más, mirá, el jueves pasado, en esa silla, estaba sentado un productor agropecuario que tuvo su experiencia política. De Chacabuco fue candidato a intendente por La Libertad Avanza. Salió tercero, pero logró, creo que casi el 25% de los votos. Quedó muy cerca de Juntos por el Cambio. Él manifestaba que era una experiencia que fue muy, muy, muy interesante.
Y me hablaba, él se declaraba liberal libertario, haciendo fuertes críticas a las instituciones del campo, y era más, digamos, un perfil autoconvocado. Y hablaba que empezó a constituirse dentro del espacio liberal libertario un trabajo que ellos, una coalición que lo denominan las fuerzas del suelo. O sea, dentro del propio... De la fuerza del cielo, la fuerza del suelo. Del suelo, pero sale, digamos, de las entrañas de la libertad avanza. O sea, en esta cosa de una libertad avanza muy endogámica, muy cerrada, que no hay ninguna posibilidad de diálogo, no hay ninguna posibilidad de manifestar, y que empiezan a ver, ¿viste? Digamos, como todo, ¿viste? Cauces que se van dando como los ríos, ¿no? O sea, si lo tenés todo muy cerrado, en algún momento algo se rompe, ¿no? Las expectativas respecto a las retenciones al campo, la disminución o la quita de retenciones fue muy grande de la gente de campo con este gobierno, porque este gobierno prometió eliminar impuestos. Sí. Todavía no ocurre eso. Yo creo que eso es una de las deudas pendientes. Creo que todavía el campo sigue apoyando la agroindustria, creo que en general mantiene esa cuota de esperanza con este gobierno, pero me parece que empiezan a surgir también los interrogantes, ¿no? Hasta dónde esto se puede cumplir o no. Y yo creo que también, esto me parece, no sé si coincidimos, que teniendo enfrente hoy como la mayor figura opositora a Cristina Kirchner, creo que de alguna manera en muchos sectores dice, bueno, veamos y apostemos a ver qué puede pasar, ¿no? Vos fijate, cuando se produce la caída de la imagen de Javier Milei, que se concreta 18-20 de septiembre más o menos, esa caída de imagen se da básicamente entre mayores de 50 años, Sí. más que entre menores, y entre mujeres más que hombres. Es decir, no votantes duros de Milei, votantes blandos de Milei. No te olvides, Milei sacó 30 y después 56. Sí, señor. En ese 56 hay muchísimos que no es que querían que Milei sea presidente, no querían que Massa sea presidente, que de eso se trata el balotaje justamente. Bueno, Milei había sido empezado a abandonar, por tres motivos: el tema de los jubilados, los universitarios y el bolsillo, digamos, el precio de las cosas, el consumo. Aparece Cristina Kirchner y hace 3 semanas que Milei recupera su imagen. 42, 46, 48. Cerró el viernes pasado en 48. Volvió, no al 50, 51 que tenía, pero volvió a 48 de imagen positiva, y la aprobación de gestión pasa algo similar. Las 3 mejores imágenes en la Argentina son del oficialismo: Victoria Villarruel, Javier Milei, Patricia Bullrich. Las 2 mejores imágenes de la oposición son Leandro Santoro y Axel Kicillof. Y Cristina, que es la que Milei levantó su imagen, pero no llegó, está en 36, 37 puntos. Santoro y Axel. Y Axel están en 39, 40 puntos. O sea, Cristina muy concentrada en el conurbano, ¿no? muy concentrada en el conurbano, Milei débil en el conurbano. Exactamente. Sí, Cristina concentrada en el conurbano y en algunas ciudades del interior de las provincias, en el interior del país. O sea, no en los grandes centros urbanos de las provincias. Básicamente ciudades muy pobres. Claro. En los sectores más pobres de la sociedad, Cristina ha recuperado imagen. Ese es el lugar donde recuperó imagen. Y básicamente esa recuperación se da por la vida diaria, digamos, porque sienten que no pueden afrontar la vida diaria. No así entre aquellos que reciben planes sociales, digamos. Ahí el gobierno estuvo inteligente en el manejo de eliminar la intermediación,
quitar la obligatoriedad de la contraprestación y ahora entonces no están más obligados a ir a la 9 de julio, a cortar la avenida, que sé yo, y tampoco a firmar planillas, que era donde estaba el costo del intermediario, digamos. Han desaparecido los líderes de los movimientos sociales. Sí, totalmente. ¿No lo ves? Bueno, por ejemplo, lo que era el movimiento Evita, que lo veías permanente, el único, te diría, que Grabois es el Grabois, único nada que más. se mantiene, efectivamente. No, el resto no lo ves a ninguno. Bueno, yo creo que Javier Milei inicia una nueva etapa en la Argentina. Seguramente nosotros que somos de una generación, digamos, formada de una manera diferente, nos impacta, nos sorprende. Yo creo que aquel que se ve con futuro político, con la posibilidad de actuar en política e inaugurar una era de reconstrucción y desarrollo para la Argentina, muchas de las cosas que hizo Milei les viene bien, porque Milei le sacó mucho peso al Estado, a su manera, brutal, con la motosierra. Pero digamos, cuando vos vas a encarar la reconstrucción, decís, bueno, esto lo reconstruyo porque es necesario, esto no, ya quedó afuera. Mirá, esto que decís vos, algunos hombres de la política, opositores, me dicen, y la verdad que alguien lo tenía que hacer. Exacto. Y me parece que este es el camino. O sea, así como estaba, no daba más. No, y aparte por un tema, al progresismo, digamos, a la izquierda, a la centroizquierda, nunca está dispuesta a pagar el costo político de un ajuste. Javier Milei no solo que no le importa, sino que no lo trata de ocultar. Dice, yo estoy haciendo el mayor ajuste que se hizo en la historia de la humanidad. Sí, lo reivindica. Lo reivindica. Raúl, se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo. Siempre dispuesto a charlar así como amigos de política. Voy a hacer el cierre del programa. Adelante. Permiso. Y ahora, el dato futurar. Y el dato futurar de hoy tiene que ver con la instauración de la boleta única de papel a nivel nacional, que obviamente empieza a tener repercusiones en todas las provincias argentinas y específicamente en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué decimos esto? Hubo una reunión en los últimos días entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ex candidato a presidente de la República por Unión por la Patria, Sergio Massa, en donde específicamente hablaron de ese tema. Y en el día de ayer, en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, hubo una presentación del director del Banco Provincia y cuñado de Sergio Massa, Sebastián Galmarini, hablando de la posibilidad, o sea, explicando la importancia que tendría instaurar en la provincia de Buenos Aires la boleta única de papel. Pero dan un paso más. Quieren convertir a la provincia en distrito único electoral. Es decir, que haya para elecciones de diputados provinciales y senadores provinciales una sola lista. Que sea lista provincial, distrito único. Cosa muy difícil porque indudablemente habría un ganador absoluto, que es el conurbano bonaerense, y todo el interior de la inmensa provincia de Buenos Aires prácticamente quedaría sin representación. Pero esto está pasando, ¿por qué? Porque la boleta única de papel a nivel nacional, indudablemente, y lo hemos dicho ya en Futurar, trae efectos políticos totalmente diferentes porque por vez primera se implementa y que indudablemente va a generar muchísima acción política. Bueno, esto ha sido todo por hoy.
Espero que haya sido de su agrado. La próxima semana nos vemos. Esto es Futurar, pensar y hacer.